Llegados a este punto, vamos a empezar a recordar los tipos de células. Una vez apareció el EUCA, este organismo tenía su ácido nucleico o ADN libre en el interior de su única célula. Era lo que denominamos una célula procariota. Solo las bacterias tienen este tipo celular, que carece de núcleo. Además, se caracterizan por ser muy pequeñas, de estructura sencilla y por tener formas muy variadas. Las bacterias más redondas se llaman cocos, y si las vemos todas en fila, las llamaremos streptococos. Las bacterias más alargadas son los bacilos. Otras bacterias nos recuerdan a la forma de una coma y se llaman vibrios, y las bacterias más alargadas con forma de espiral, espirilos. En esta imagen tenéis la estructura y las partes de una célula procariota. Es importante que recordéis los nombres más importantes con sus funciones principales, y si queréis repasar cómo dibujarla, podéis ver el vídeo de la tercera clase del tema 1 en primero de la ESO. Por otro lado, tenemos las células eucariotas, células del resto de seres vivos que se caracterizan por tener su ADN almacenado en una estructura interna grande y que lo separa del citoplasma, llamada núcleo. Hay muchas formas y tamaños de células eucariotas, pero las clasificamos en dos tipos según el contenido de sus orgánulos internos. Igual que antes, en el libro tenéis los dos tipos, la animal y la vegetal, con sus orgánulos y las funciones que estos realizan, y tenéis que recordarlas. Si queréis dibujarlas, podéis ver los vídeos correspondientes en el mismo apartado que hemos mencionado antes. Tan solo destacar los dos orgánulos exclusivos de cada tipo celular, los centriolos en la animal y los cloroplastos en la vegetal. Los primeros se encargan de la división celular y los segundos de realizar la fotosíntesis. Volveremos a hablar de ellos en próximos vídeos. Antes de terminar, nos queda hablar de un último detalle. Una vez que surgió la primera célula eucariota, ¿cómo alcanzó tal grado de complejidad estructural interna? Es decir, ¿cómo aparecieron algunos orgánulos como las mitocondrias o los cloroplastos? La respuesta a esta pregunta se la debemos a la bióloga americana Lynn Margulis, que investigó y desarrolló lo que se conoce como la teoría endosimbiótica. En ella, indica que las primeras células eucariotas, más grandes que las procariotas, pudieron atacarlas, engullirlas y digerirlas. Pero algunos de esos procariotas escaparon de este proceso y consiguieron desarrollar una vida en simbiosis con su hospedador, aportándole la energía necesaria para vivir y convirtiéndose en mitocondrias. Algo parecido podría haber ocurrido con procariotas capaces de hacer la fotosíntesis, aportando alimento a sus hospedadores, surgiendo entonces los cloroplastos. Pero, ¿qué evidencias encontró Margulis para reafirmar su teoría? Estas son algunas de ellas. Tanto las mitocondrias como los cloroplastos tienen pequeños cromosomas circulares en su interior, similares a los de las bacterias actuales. Son capaces de duplicar esos cromosomas y multiplicarse en el interior celular por fisión, como hacen las bacterias. Además, tienen doble membrana, algo que solo se explicaría si en algún momento hubieran sido engullidos por la célula eucariota. Y quizás, la menos relevante, las mitocondrias y los cloroplastos tienen un tamaño y una apariencia similar a las de algunas bacterias y cianobacterias. Como podéis comprobar, el estudio de la célula sigue siendo un campo en desarrollo y que aún plantea muchas incógnitas a los investigadores. Seguro que durante este siglo surgen nuevos avances y teorías que nos ayudan a comprenderlo más y mejor.